Estas son las 9 cosas que no sabías acerca de las producciones cinematográficas de Farallones Studio. Yo vivía en los Farallones de Cali, litigaba en favor de los consumidores financieros y lejos de mí hacer un largometraje, pero empecé a observar que un nivel de agua que habían construido los hermanos maristas hace 100 años para beneficiar a la propiedad del sector donde yo vivía, que es la vereda del Faro, corregimiento de los Andes, vía Pichindé en Cali, estaba secándose. De hecho, duró 2 días seco. Yo hacía un programa de televisión en un canal local, dije, cada vez está como más fácil ser productor audiovisual, y me metí en la aventura de, a través de una historia de un ambientalista que denuncia el cierre de unas minas y que sufre un atentado en el cual, en vez de que fallezca él, asesinan a su esposa. Allí empecé a desarrollar esto pensando también en el legado para mis nietos. Yo tengo 2 nietos argentinos, Lupe, 10 años, Pedro, 7, y yo quiero que ellos sepan que su abuelo, teniendo 64 años, empezó a hacer cine, que fue capaz de hacer un largometraje, pero un largometraje con un compromiso de denuncia de lo que es el calentamiento global, la crisis y la codicia de las grandes corporaciones mineras, azucareras, etcétera, que nos han hecho creer que lo que es beneficioso para las corporaciones y para los accionistas es lo beneficioso para el planeta. Esa fue la motivación central. Y también, por algunas lecturas que había hecho, entendí que a través de la ficción se llega más al corazón de la gente que a través de los ensayos. La película fue totalmente financiada con mis ahorros. Es difícil para un productor independiente acceder a la industria del cine y a lo que se llama los estímulos. Me llama la atención cómo Gustavo Bolívar, un líder político al que yo respeto, se opone a que se quiten los incentivos de la ley de cine, cuando los que se estaban quejando eran las grandes productoras. Alrededor de la industria del cine hay un gran negocio. Con 100 billones de pesos se puede hacer un buen largometraje. ¿Qué me encontré en el proceso de producción? La colaboración de mucha gente. Médicos, amigos que me prestaron sus clínicas todo un domingo, clínicas de máximo nivel para filmar escenas, locaciones. Y aplicando ese principio de los grandes productores caleños como Mayolo y Ospina, situaciones de calle que ya estaban en la ciudad, nosotros las usábamos dentro de la película. Usted ve, por ejemplo, la escena de las danzas de paz. Esa escena costó $500, pero muchos que la han visto dicen, no, esa escena te costó los extras y todo $10.000. No, señor. Es decir, hicimos lo que muchos llaman con desprecio cine guerrilla. No, es que lo importante es la historia y cómo se cuenta. Ahora bien, en ese proceso, al coger los ahorros de mi familia, pues la incomprensión fue en la que en ese momento era mi esposa, mi compañera. Ella no pudo con el tema, dijo, nos vamos a arruinar, y ahí eso, más otros hechos, nido vacío, las hijas se habían ido, vino el divorcio. Pero yo no renuncié a mi sueño. El problema más serio era los actores, lo que costaban los actores. Entonces yo tenía amigos con los cuales caminábamos por los Farallones. Manuel Zuluaga, un hombre del turismo y que ahora es un gran guionista y director con el que hicimos la segunda película. José Evercuero, que ha recorrido 1000 kilómetros en las montañas de Colombia. Juan Pablo Vélez, quien aporta en ese momento a quien era su compañera, María Isabel Franco. Tremenda actriz, todos naturales. Me ha alegrado mucho escuchar a Parra, el gran actor colombiano, decir, un actor natural puede dar el mismo rendimiento que un actor profesional. El resultado está allí en la película, porque muchos estábamos actuando dentro de los roles naturales de nuestras vidas, expresando ese dolor que sentimos por la contaminación por mercurio de los ríos de Cali. La reafirmación es hoy, se puede hacer una buena película sin necesidad de contratar actores profesionales. Recuerdo una anécdota, aquí de donde estamos hoy, en Caliwood. Hugo Suárez Fías, el director, en los días en que yo estaba filmando, hace unos 5 años, la primera película, Perdido los Farallones, me lo encontré fortuitamente. Hola, Hugo, estoy haciendo un largometraje. Y me dijo, ¿cuánta plata tenés? Le digo, no, me quedan como $30.000 para terminar, Mario. Si no tenés $500.000 ni empecés. Es decir, hay unas creencias en relación con el costo excesivo de hacer cine, de hacer largometrajes que no corresponden a la realidad. Por el contrario, hay que desmontar esas creencias, hay que crear salas alternativas donde se proyecte el cine alternativo para salir de la dependencia de estas grandes distribuidoras que a veces ponen unas condiciones incumplibles para los productores independientes, para los productores alternativos.
Mi motivación más profunda para hacer el largometraje, cuando estaba lleno de dudas, de angustias, que el divorcio, que no había presupuesto, fue los muchachos de Caliwood. Sandro Romero, Andrés Caicedo, Mayolo, Ospina. Gente que hizo muy buen cine, pero que no ha costado mucho. Acá hay contenido y hay una crítica. De alguna manera, el propósito de ellos es mostrar la perversidad de la aristocracia vallecaucana. Y yo voy un poco en esa línea. Es decir, el que todavía hoy se someta a fuego el cultivo de la caña de azúcar, que se quemen los cañaduzales, matando todas las lagartijas, los pájaros, los zorros de monte que hay, para que ellos ahorren en el proceso de molienda y de extracción del jugo, me parece tremendamente perverso. Ellos no están pensando en las futuras generaciones. Entonces, esa crítica, que es fabulosa, de los productores caleños, fue una gran motivación. Hay una frase de estos locos que dice que construyeron las 3 cruces para que el diablo no entrara a Cali, pero cuando las terminaron resulta que el diablo ya estaba adentro y no lo han podido sacar. Esta es una ciudad de salsa, esta es una sociedad del Pacífico, esta es una sociedad afro. También ese amor de Mayolo por lo negro que se retrata en la producción de la serie Azúcar. Es algo fabuloso, ese contacto de ellos, que también recuperamos nosotros en parte de las películas, donde actúa un mulato vallecaucano como José Eber Cuero Becerra, es una de las influencias del Caliwood que hoy indudablemente todavía mantiene su vigencia en Colombia y aún en muchos otros lugares donde se les rinde culto a estos verdaderos hombres de cine. La parte más frustrante de estas películas que han tenido sus galardones es la parte de comercialización y distribución. Como en casi todo, al campesino le pagan a 10 y en el supermercado está a 80. Igual pasa con el cine. Por eso la industria del cine se impone y por eso en Colombia pretenden que solamente haga cine los que entran por la cuadrícula de las convocatorias y de la ley de cine. Tal y como sucede, por ejemplo, con Gustavo Bolívar. La gran fortuna que este líder político, a quien admiro y respeto, ha consolidado es porque trabaja por guiones para Univisión, para Caracol, para RCN. Pero él no se preocupa mucho por las personas del cine alternativo. Él tiene un gran talento como guionista, no se lo discutimos, que haga más dinero, pero que busque que se financie el cine popular, que haya salas populares de cine, para que no veamos solamente lo que Royal Films, lo que Cine Colombia quiere que veamos. Porque con la ley del cine finalmente lo que se logra es encarecer la producción cultural audiovisual. Eso hay que simplificarlo para que los muchachos del Plateado en el Cauca, de Silvia Cauca, donde hay un colectivo, donde hay una gran cantidad de muchachos queriendo hacer cine, pues jamás van a poder aplicar a la ley de cine. Se tienen que crear juntas alternativas, evaluadoras, que promuevan la creación de un cine más popular. ¿Cuál es el problema en usar esa palabra? Como el que estamos procurando hacer sin falsas modestias desde Farallones Estudio, un cine que denuncia lo que es el abuso contra los recursos naturales en nuestras fuentes hídricas en el Valle del Cauca. Empecé perdido en los Farallones con mi sobrino Sebastián Ginete Villa, que hoy en paz descansa. Pero Sebastián estaba montando una gran agencia de publicidad, misma que luego consolidó. Entonces, un amigo me recomendó a Fabio García Aguilar y fue un acierto, una gran mirada, igual o mejor que la de Sebastián, que era un muchacho mucho más joven. Fabio ya estaba cercano a los 45 años, tenía mucha experiencia y eso se refleja en la película. Tuvimos desacuerdos porque Fabio profesa, creo que todavía, la religión o la creencia Hare Krishna. Entonces, cuando ustedes vean la película, los que no la han visto, ahí donde iban cuentos tibetanos, yo hubiera preferido Tambores del Pacífico. Por eso, ya en Cuatro Amigos, con lo que habíamos aprendido y con la magia, con el compromiso, con el talento de Manuel Zuluaga, quien con 71 años se pone a estudiar sobre guiones, sobre cine, y esa película es enteramente dirigida por nosotros. Actores naturales y 0 directores profesionales. Y ahí está Cuatro Amigos, premio del público, Festival Ficali del año 2021, pospandemia. Ahí está la película. Y lo tengo que decir con todo el amor que siento
y la gratitud con Fabio García Aguilar no es bueno, no es recomendable. Producir algo audiovisual, algo cultural que uno quiere que tenga impacto con una persona que tenga demasiados compromisos religiosos. No digo que Perdido en los Farallones por eso haya perdido factura, no. La película se deja ver y tiene el mensaje, pero la película ha debido ser más pacífica y menos de cuencos tibetanos, como decía. Pero en general, pues, Fabio García dirige Perdido en los Farallones y con Manuel Zuluaga hacemos codirección y co-guión en Cuatro Amigos. Los dos largometrajes, Perdido en los Farallones y Cuatro Amigos, están atravesados por un producto ecoturístico que está perfectamente diseñado, que cuando lo fuimos a registrar, como la ruta de Santiago, nos dijeron no, porque tiene homonimia con el camino de Santiago, de Compostela, Y yo soy un convencido, yo nunca voy a ir a Europa, ni aunque tuviese el dinero, a hacer el camino de Santiago de Compostela, porque aquí he visto fotos y películas, y acá tenemos una ruta mejor, con José Eber Cuero, que es directamente quien dirige este proyecto, que va de Pance a la cumbre en 10 días. Pero el apoyo a la industria ecoturística es cero. Nosotros lo planteamos porque queremos que los campesinos de allá, en vez de tener ganadería, en vez de vivir de la tala de árboles y de la minería, tengan ingresos por turistas que van allá. Ambas películas, pues, tienen unos paisajes, unas cascadas, unas imágenes hermosas, unos amaneceres espectaculares, igual que atardeceres. En parte la fotografía en la primera película de Fabio García, luego aparece también en la segunda película Manuel Zuluaga, Xavier Velasco, que hace también su aporte de cámaras y con muy buena mirada, y tenemos dos grandes productos atravesados por el camino de los farallones para no tener problemas y poder ver cómo logramos finalmente registrar la marca ante las autoridades respectivas acá en Colombia. Cuatro Amigos tiene una razón de ser. Yo hubiese querido que mi madre, Magdalena, hubiese muerto 4 años antes de la fecha en que murió. Los últimos 4 años de mi madre no fueron vida. Yo tuve problemas con mis hermanos y finalmente no pudimos aplicarle la eutanasia. Esta película, uno de los 4 amigos tiene una enfermedad terminal y se presenta toda esta cuestión de su deterioro mientras él pide que hagan el recorrido de los farallones con su nieta. Hay actuaciones infantiles muy poderosas, manteniendo la trama de la película un canto a la amistad, un canto a la muerte dulce, a la muerte por amor. Hay que acabar con el negocio de las UCIs, perjuicios culturales, religiosos. Cuando una persona está inconsciente, hay que ayudarle a que despegue. 1 o 2 meses, considero yo, 3 meses, 4 meses. Pero si no hay posibilidades reales, lo digo con todo el respeto, ninguna oración, ningún ayuno van a recuperar a esa persona. Que de 10.000 por allá hubo uno que se levantó y todo, pero justifica eso que 9.999 enfermos enfermen a todo su entorno. Acaben incluso muchas veces con relaciones de pareja, con relaciones padre-hijo, etcétera, por una cuestión de no aceptar algo tan normal e inevitable como la muerte. Hay poder en los espectadores. Yo quiero invitarlos a que respalden el cine alternativo. Estamos viviendo en el cadáver insepulto del capitalismo. El capitalismo no respondió a las necesidades del planeta, por el contrario lo agotó y hoy nos tiene con el río Amazonas seco, nos tiene con el río Putumayo seco, con ciudades donde las grandes embotelladoras le están quitando el agua a la gente y se la vienen quitando a precios irrisorios. Los espectadores tienen que escoger qué cine ven y qué cine recomiendan. Más allá de un doble clic, hay que compartir el cine propuesta, hay que compartir el cine contenido, no hay que dejarse llevar por ese cine comercial. La invitación es a que los abogados ambientalistas del planeta nos unamos y utilicemos como parte de un gran litigio estratégico esta herramienta de la producción audiovisual. Se puede hacer un muy buen documental con gente que tenga pasión por el cine, que tenga pasión por la denuncia, por la propuesta y que adicionalmente tenga talento para producir un material audiovisual consumible en el buen sentido de la palabra, es decir, que sea agradable. Esa es la invitación a todos los colegas y de todos los continentes a que nos unamos en defensa de la Pachamama, en defensa de la naturaleza, porque lo que está presente, como lo decimos desde la primera película, Perdido en los Farallones, es el agua de los nietos.